Ok, muy bien. Vamos a la respuesta larga. En Jira, ¿cómo podríamos representar un bloqueo? Es decir, columna de bloqueo, ticket sobreexpuesto. Vale. Voy a utilizar este dibujo que hicimos en la respuesta anterior por la parte que dice ticket sobreexpuesto. Cuando nosotros trabajamos con algunos simuladores, hay algunas herramientas que así lo visualizan, o cuando hacemos Kanban con un tablero físico o un tablero en herramientas como Mural o Mirón, puede ser común que pongamos un ticket sobreexpuesto en el ticket que está bloqueado. Un ticket rojo o algo así encima que haga visible que ese ticket está bloqueado. Entonces, creo que a eso se refieren cuando dicen que es un ticket sobreexpuesto. Y cuando veo que dice ahí que sí, que es mejor el ticket sobreexpuesto o una columna, entonces quiero entender que se refieren a que en algún punto a ver, aquí teníamos to do, tenemos análisis, tenemos construcción, testing y liberación. Que a lo mejor aquí en un punto antes de liberación o algo por el estilo, tengamos los bloqueos. A ver este dibujo, creo que sí necesitamos crear otro. Vamos a hacer otro para tratar de explicar esto de una manera más limpia. Entonces, vamos a ver. Voy a crear un proto Kanban, el más sencillo, el más simple, el que todos conocemos, donde tenemos por aquí nuestra columna de to do, tenemos nuestra columna de in progress y tenemos por acá nuestra otra columna. Entonces tenemos aquí el to do, tenemos in progress, tenemos por acá done. Y entonces la otra pregunta es si puedo tener aquí una especie de columna para un bloqueado. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? En este caso tendríamos lo siguiente. Tendríamos aquí un listado de ítems que van a avanzar en nuestro flujo de trabajo, lo vamos a tener en progreso y en algún momento en que esté en progreso lo voy a mover a bloqueado. Y después, cuando eso se desbloquee, lo voy a regresar a progreso. Y voy a seguir trabajando y cuando eso se termine, lo voy a mover a terminado. Eso es lo que entiendo cuando en la pregunta dice que es mejor si hacerlo sobreexpuesto o tener una columna de bloqueado. Pero agregan el tema de en Jira. Ok, en Jira, hasta donde yo recuerdo, digo, hay muchas maneras, como platicábamos en la respuesta corta, hay muchas maneras de cómo representar un bloqueo en Jira. Y cuando alguien lanza esta pregunta de, oye, en Jira, ¿cómo lo debo de hacer? Parece ser que lo que está buscando es la forma correcta. Regresando un poquito, cuando respondíamos la respuesta corta, decíamos que en Kanban no existe la forma correcta o no existe una única forma. Kanban nos define principios, más no como tal una configuración de la herramienta, en este caso Jira. Entonces, debemos de, o algo que es recomendable, es que cumplamos con tres elementos. Estos tres elementos para un bloqueo. Primero, debe de ser visible. Segundo, debe de ser explícito. Y tercero, debe de generar acción. Si no cumple esas tres condiciones, entonces no importa cuántas columnas tengamos ahí en Jira, si no podemos cumplir con esos tres elementos. Entonces, podríamos tener la opción número uno que yo les podría platicar. De hecho, creo que esta es la más común. Por ahí ustedes pueden buscar en Google, hay muchos manuales acerca de Jira. Entonces, hasta donde yo recuerdo, la opción más común es que en Jira tú puedes definir tu flujo de trabajo y cuando defines tu flujo de trabajo se definen como una especie de estatus. Por ejemplo, aquí tendrías el estatus to do, por aquí tendrías el estatus de in progress,
por aquí tendrías el estatus de done y listo, termina. Digo, eso podría haber muchos más estados dentro de Jira y esos estados suelen asociarse a alguna columna en particular. Hay ciertas reglas, creo, que te permiten esa configuración. Entonces, aquí nosotros podríamos tener un estado en Jira que sea el del bloqueo. Y definimos aquí mismo en Jira, si no mal recuerdo, a qué estados puede regresar ese estatus de bloqueado, ya sea que vuelva a regresar al in progress o que le permitamos regresar al to do o que incluso lo permitamos regresar al done o incluso a lo mejor crear un nuevo estado de descartado. Esto puede ser común y puede ser de mucha ayuda con algunas políticas explícitas de algunos equipos que dicen, oye, ¿sabes qué? Ese ticket ya lleva 5 días ahí en bloqueo, entonces si después de 5 días no lo resolvemos, no se resuelve, lo vamos a descartar. Esta forma de utilizar estados, de utilizar incluso etiquetas dentro de Jira, no rompe con nuestro flujo de trabajo, mantiene el ítem en su etapa en el momento en el que fue bloqueado y suele ser muy fácil de entender porque nos aparece ahí con el estatus de bloqueo. Ahora, solamente me gustaría mencionarles, este elemento o esta forma de hacer bloqueos va a funcionar bien siempre y cuando el equipo realmente lo vea. Les comento, a veces tú tienes tu tablerito en Jira y tienes por aquí el ticket en los estatus en los que va avanzando. Entonces, a veces el estatus está visiblemente activo aquí en el ticket. Siempre y cuando lo vea, eso estaría genial y va a funcionar. Ahora, ¿qué es lo que hacen algunos otros equipos? ¿Qué me ha tocado ver? A veces llegan a configurar no una columna, sino un carril. Generan otro carril para los bloqueados y entonces en el momento en el que algo se bloquea o adquiere el estatus de bloqueado, se configura para que aparezca en ese carril. Esta opción es muy buena, dado que da una visibilidad muy alta, o sea, visiblemente si lo ves en ese carril de bloqueado, pues ya sabes que está bloqueado, te ayuda a mantener el foco de inmediato. Y lo importante aquí es que este ítem de bloqueo siga contando dentro del WIP, de tal manera que si tú tienes aquí un WIP de 3, tienes este elemento como bloqueado y solamente puedes hacer otras dos cosas, ¿vale? En ese bloqueo, al seguir contando dentro de tu WIP, no es que desaparezca dentro del sistema. Ahora, en la opción que comentaban acerca de crear otra columna, la columna de bloqueo, no es incorrecto, solamente hay que usarla con cuidado. ¿Por qué? Porque cuando una persona piensa en su flujo y lo representa a través de su tablero, o un equipo piensa en su flujo y lo representa a través de su tablero, da la impresión de que del bloqueo forma parte del flujo natural. Y entonces a veces puede parecer que sea normal bloquear las cosas, incluso se puede volver un estado permanente. Por ejemplo, si yo tengo aquí un whip de 2, tengo aquí un whip de 3, tengo aquí un whip de 2, aquí tengo el bloqueo y acá muevo las cosas que ya terminé, a veces puedo pasar por alto este ticket que está aquí. ¿De dónde lo tomé? ¿Lo tomé de aquí o lo tomé de acá, de esta otra etapa? ¿De dónde fue que lo tomé? Entonces, ¿en qué parte debería de estar contando del whip? ¿En esta o en esta? Entonces, no está mal, de verdad no está mal. Si a ustedes les funciona, al equipo le funciona, está perfecto. Solamente sí gustaría dejar en claro que un bloqueo no es una etapa natural dentro del proceso y que deberíamos de buscar políticas explícitas, deberíamos de buscar una manera en la cual ese ticket lo podamos
contar dentro de nuestro WIP, que invite a la acción, que busque el que se resuelva, ¿vale? Y ahora, a veces ocurre que necesitamos bloquear algo, pero por una dependencia externa. Entonces, hay algunos equipos que crean un ticket de manera explícita para esta dependencia. Esto ayuda a visibilizar la causa raíz, es útil para las métricas dentro de Kanban y para la mejora continua, y esto complementa al bloqueo, mas no lo sustituye. ¿Qué es lo que sí no recomendamos? ¿Qué es lo que no se recomienda desde la perspectiva de Kanban? Que tengamos bloqueos invisibles, que solamente yo o alguna otra persona dentro del equipo sepa que ahí hay un bloqueo, pero que nadie más lo sepa. Que en lugar de dejar un bloqueo, lo dejemos como ahí luego lo revisamos, no lo bloquees, luego lo revisamos, al ratito le echamos un ojo. Eso tampoco es recomendable. Tampoco es recomendable resolverlo fuera del tablero, porque recuerden, el tablero es una representación de nuestro flujo de trabajo, es una representación fiel del estado actual de las cosas en el momento en el cual volteemos a verlo. Entonces, si lo resuelves fuera del tablero, pierdes visibilidad, pierdes transparencia, y tampoco es recomendable tener bloqueos que no generen conversación, que sea normal tener ahí ese bloqueo. Y quién está trabajando en él, quién sabe cuándo se va a resolver, quién sabe. Entonces, un bloqueo que no se ve es peor que tener un bloqueo que dure ahí varios días. ¡Bam! Llévense eso como recordatorio.